Como les comentaba, en el artículo 111, en el quinto párrafo, en la fracción cuarta, nos dice que también no pueden tributar aquellos por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de personas que perciban ingresos por concepto de mediación o comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones de las personas morales las realicen por la prestación de este servicio y se consideren pagos definitivos para esta sección. También nos dice que por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. Y los contribuyentes que realicen las actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación. También las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por internet a través de plataformas tecnológicas, ya que esta viene en la sección número 3 de este capítulo. ¿Cuáles son las obligaciones de este régimen? Las podemos ver en la ley del ISR en su artículo 112, la cual nos dice que primero es solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Luego, conservar comprobantes que reúnan aquellos requisitos fiscales únicamente cuando no se hayan emitido un comprobante fiscal por la operación. Registrar los medios o sistemas electrónicos a que se refiere en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos o egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. También es efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras o inversiones, cuyo importe sea superior a 5,000 pesos mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente. Esto quiere decir que se pueden pagar en efectivo o se pueden hacer deducibles los pagos que se hayan hecho menor a 5,000 y pagados en efectivo. Y bueno, tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos o terrestres, siempre y cuando el pago sea en transferencia o en todo caso no exceda el pago en efectivo mayor a los 2,000 pesos. También nos dice que una de las obligaciones de este régimen, tratándose de erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del capítulo primero del título cuarto de esta ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en el reglamento, y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Y bueno, algunas de las obligaciones también cuando no se presente en el plazo establecido de la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, 2 veces en forma consecutiva o 3 ocasiones durante el plazo de 6 años contados a partir de que se incumpla por primera vez con dicha obligación, el contribuyente dejará de tributar en el RIF y deberá tributar en el régimen general del título cuarto de esta ley, que es el de actividades empresariales. Y bueno, también los contribuyentes que tributen en el RIF deberán presentar las declaraciones bimestrales definitivas utilizando la aplicación electrónica Mis Cuentas a través del portal del SAT. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes en el que se trate, y estos excedan los 2 millones, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta sección y en ningún caso se podrá volver a tributar en este régimen. Entonces, cada bimestre se debe tener en cuenta los ingresos que se ha tenido para no rebasar o tratar de no rebasar esos 2 millones, porque en todo caso dejará de tributar en el régimen y ya no se volverá a tributar en este mismo.
Ahora, ¿cómo vamos a calcular el ISR en el RIF? El artículo 111 de la ley del ISR nos explica que se deberá sacar una utilidad fiscal en el bimestre, restando la totalidad de los ingresos, menos las deducciones autorizadas por la ley, que es las anteriores que vimos. Y bueno, estas deducciones deberán ser solamente estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos de que se refiere esta sección. Y bueno, también se deberá disminuir las erogaciones efectivamente realizadas para la adquisición de activos, gastos o cargos diferidos. Y la PTU en todo caso de que esté pagada en el ejercicio para obtener la utilidad fiscal. Cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que correspondan, los contribuyentes deberán de considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los siguientes periodos. Si las cuentas con empleados, se deberán de entregar o se deberá considerar la PTU para el cálculo del ISR, siempre y cuando se encuentre pagada. Y también se podrá disminuir conforme al porcentaje del año en el que se encuentra tributando el porcentaje de la deducción del impuesto. En este caso es lo que veíamos anteriormente, que en el primer año el porcentaje de la deducción es el 100%, segundo año es el 90%, el tercer año es el 80% y así sucesivamente hasta llegar a los 10 años y sea el 10%. Este es un ejemplo claro del cálculo del ISR. Nosotros tenemos la tarifa bimestral para calcular tanto su límite inferior, el límite superior, su cuota fija y el porcentaje a aplicar sobre el límite inferior. En este caso vemos que el contribuyente tiene un ingreso bimestral de 150,000 pesos y tiene deducciones autorizadas cumpliendo con los requisitos para que sean deducibles por 75,000 pesos. Hacerle la resta de los 150 menos los 75 nos dan 75,000. Tenemos una pérdida fiscal del año pasado de 10,000, como podemos ver es su tercer año. Y entonces la base del impuesto serían 65,000. Esta base del impuesto la vemos ahora en nuestra tarifa bimestral. Está entre 65,473 y los 41,540. Entonces, el límite inferior serían 41,540. El excedente sobre el límite inferior nos quedaría por 23,459. El porcentaje que nos da en esta línea es del 23,52%. Multiplicado por nuestro excedente, nos da un impuesto marginal de 5,518. La cuota fija de este renglón son 6,654. Se lo sumamos al impuesto marginal y nos da un ISR calculado por 12,172. Como es nuestro tercer año, la tasa de reducción es del 80%. Entonces, lo multiplicamos por el 80% y nuestro monto de reducción son 9,738. De los 12,000 que nos dio de ISR calculado, le disminuimos los 9,000 del porcentaje de reducción, nos da un impuesto a pagar del bimestre de 2,434. ¿Tienen alguna duda sobre este ejemplo? Ok, perfecto. Y bueno, otra de las opciones que se tiene en el ISR es calcularlo de la forma anterior que vimos o calcular el ISR por coeficiente de utilidad. Esta opción
viene en el artículo 111 de la ley del ISR en su último párrafo, y el cual nos habla sobre que los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos bimestrales aplicando el ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de la utilidad que corresponda a los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. Los contribuyentes que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad mencionado deberán considerarlos como pagos provisionales y estarán obligados a presentar la declaración anual. Y esta opción no se podrá variar en el ejercicio. Si se considera esta opción, solamente se puede utilizar por coeficiente y tiene que ser por pago provisional. Si se elige la opción anterior, los pagos serán definitivos y no se tendrá la obligación de presentar la declaración del ejercicio. Y para este ejemplo, nos dice que se deberá enviar un aviso a más tardar el 31 de enero, bueno, de cada año. Y si se dio de alta en 2020, 2021, no puedes elegir la opción y deberás enviar el aviso entre el primero y el 31 o sea, el primer mes del siguiente año para poder elegir esta opción del porcentaje de el coeficiente de utilidad. Y bueno, el coeficiente de utilidad se debe dividir deme un segundo. Ok, gracias. Les decía que para calcular el coeficiente de utilidad se debe dividir la utilidad del ejercicio anterior entre los ingresos del mismo periodo. Así es como se calcula el coeficiente de utilidad. Y bueno, para hacer el cálculo por coeficiente de utilidad, los pagos se consideran provisionales y solamente se considerarán los ingresos y pues estos ingresos se convierten en acumulativos. Esto quiere decir que pues en el segundo bimestre se suman los ingresos del primer bimestre. En el tercero se suman los dos primeros bimestres y así sucesivamente. Asimismo sucede con las deducciones, también se suman cada bimestre. Y los montos de la tabla también se multiplican por el número de bimestres que se esté realizando el cálculo, excepto por los porcentajes. Y bueno, en el cálculo de ISR, como son pagos provisionales y son acumulativos tanto los ingresos y las deducciones, en este caso se deben disminuir los pagos provisionales que se realizaron y se pagaron en bimestres anteriores. Para la declaración anual se debe calcular el ISR restando a los ingresos las deducciones y el ISR por pagar obtenido se le disminuyen los pagos provisionales que se efectuaron durante el año. Tenemos un ejemplo de cálculo por coeficiente de utilidad, el cual primero sacamos el coeficiente de utilidad. Pongamos que estamos en el año 2017 y en nuestro año 2016 se obtuvo una utilidad de 10,000 pesos y sus ingresos fueron de 100,000 pesos. Dividido nos da un coeficiente de utilidad del 10%. Ahora, en este ejemplo, tenemos ingresos del bimestre por 150,000. Se multiplica el coeficiente de utilidad por el 10%
tenemos una utilidad gravable del 15% y tenemos una pérdida fiscal de ejercicios pasados por 10,000. Se le disminuye y tenemos una base del impuesto de 5,000. En este caso nos vamos a la tarifa bimestral y nos dan el segundo renglón. Le restamos el límite inferior, que es de 992 pesos. Nos da un excedente sobre el límite inferior por 4,000 pesos. El porcentaje del excedente es de 6.40. Nos da un impuesto marginal de 257 y su cuota fija del renglón es de 19 pesos. Se le suma al impuesto marginal y nos da un ISR calculado de 276. En este caso es su primer bimestre y no se tiene, del año, por eso no se tiene la disminución del pago provisional de meses anteriores, de bimestres anteriores. Como es su tercer año, es el porcentaje de reducción del 80%, nos da un monto de reducción de 220 y nos da un impuesto a pagar por 55 pesos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y facilidades de este régimen? Principalmente es de que en el ISR durante su primer año ya se tiene la reducción del 100% y bueno, se va disminuyendo paulatinamente 10% cada año. Si eliges la primera opción de el cálculo del ISR, no se presenta la declaración y esta facilidad o este beneficio se exceptúa siempre que hayas elegido la opción del cálculo del coeficiente de utilidad. Y en este caso, si se presenta, bueno, más bien porque se presenta en la contabilidad por mi portal Mis Cuentas, se está exceptuando la obligación de la declaración informativa de IVA. También otro de los beneficios es de que por lo mismo de que se presenta mediante el aplicativo de Mis Cuentas, tampoco se presenta la contabilidad electrónica. Y en este caso, en el RIF, la deducción de las inversiones se realizará al momento de su pago y no se aplicará depreciación como usualmente en los demás regímenes se utiliza. Y para el IVA y el EPS también se aplica la reducción gradualmente cada año, solamente por las operaciones que realices con el público general. Y si tus ingresos en el año anterior fueron de hasta 300,000 pesos. Ahora, pasemos al cálculo del IVA, cuando el IVA es de público en general. Bueno, más bien cuando sus ingresos es por público en general. Como mencionábamos, una de las ventajas que se tenían por tributar en el RIF es de que si tiene ingresos con público en general, se tiene una deducción diferente a la de otros regímenes. Esto lo vemos en la ley de ingresos de la Federación en el artículo 23, en su fracción segunda y en el inciso A. Y se tienen estos dos estímulos. El primero es que en lugar de aplicar los porcentajes que establece la ley del IVA y la ley del IEPS, se pueden aplicar los contenidos en la siguiente tabla, los cuales son esta tabla y va por sector económico. Si, por ejemplo, el ingreso por la venta a público general es de minería, el porcentaje que se calcula no es del 16, sino es del 8%. En manufacturas o construcciones del 6%, de comercio incluye arrendamiento de bienes inmuebles es del 2%, o alguna prestación de servicios es del 8%, y negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos o medicinas, no se paga el IVA. Bueno, es de porcentaje del 0%. Y esta es la tabla para el IEPS. Alimentos no básicos de alta densidad calórica es del 1%, bebidas alcohólicas no incluye cerveza, y cuando el contribuyente sea comercializador es del 10%. Para el IEPS, la cerveza cuando el contribuyente sea fabricante es del 10%, y así sucesivamente se debe de verificar de cuál
qué ingreso es el que se obtuvo por esa venta en general y se debe verificar en cuál de estos sectores se tiene para poder obtener el porcentaje que se va a aplicar. Ahora, para el cálculo de IVA, cuando no se tiene un ingreso público en general, es el siguiente. Se aplica, pues obviamente, las reglas de cada ley dependiendo del tipo de acto o actividad que se realice y los pagos siguen siendo bimestrales y se consideran estos sí definitivos. Y lo anterior significa que el pago será el IVA y IEPS cobrados menos el IVA y el IEPS pagados y la diferencia se deberá enterar en el SAT. Como vemos aquí, se tiene un ingreso de 100,000, pero esos 100,000 no fueron a público en general. Entonces el IVA es del 16%, entonces son 16,000 pesos. Y su deducción de IVA, con IVA, son de 50,000. El IVA pagado es de 8,000. Entonces 16 de IVA cobrado menos el IVA pagado son 8,000 pesos que se deben de presentar y pagar en el bimestre. Ahora, este es el cálculo de IVA sin ingresos de público en general, o en todo caso cuando se tenga de los dos, más bien cuando se tiene de los dos, tanto de ventas con público en general como ventas con facturas. En este caso tendríamos que hacer la siguiente tabla. Ventas con facturas son de 30,000 y su proporción es el 100%, nos da un IVA de 4,800. Nos da un total de la factura de 34,800. Sus egresos del bimestre son gastos con factura, son 25,000. Se tiene su IVA de 4,000. El total de gastos con factura, digo con IVA, son 29,000. En este caso se tiene un IVA pagado de 4,000 y un IVA causado de 4,800. La disminución o la diferencia del IVA acreditable menos nuestro IVA causado nos da un IVA a cargo de 800 pesos. ¿Ok? Ahora, para el cálculo de IVA público en general, los contribuyentes a que se refiere en este artículo por las actividades realizadas con el público en general y en las que se determinen el IVA y el IEPS con esquema de porcentajes podrán aplicar el estímulo siguiente. Nos habla que a los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación según corresponda el número que tenga el contribuyente tributando en el RIF. Es la misma tabla que veíamos anteriormente para ISR, en este caso se aplica para IVA. En el primer año es el 100%, el segundo año es el 90%, el tercer año es el 80% y así sucesivamente hasta llegar al 10%. Ahora, para el cálculo de IVA con público en general solamente, tenemos un subtotal con público en general de 30,000, no se tiene IVA calculado, y el gasto de facturas de 25,000, su IVA correspondiente es de 4,000. En este caso, la proporción del IVA acreditable del IVA pagado de los 4,000 es 0%. Entonces, como no se tiene IVA de público en general, nos da un IVA a cargo de 0 pesos. Ahora, en este ejemplo, tendríamos que el ingreso del bimestre de la generación de bienes es de 8,670 y el porcentaje por aplicar según el artículo 23 vigente para el 2021 es del 2%. En este caso hablamos de un sector de comercio o arrendamiento de bienes inmuebles. Gracias. Y
el porcentaje bueno, multiplicado por el 2% nos da 173 pesos. Y el porcentaje de reducción que corresponde al año que se tributa es del segundo, que es el del 90%. Entonces, tendríamos un impuesto a pagar de 17 pesos. Ahora, cuando se tiene un ingreso mixto, quiere decir de que se tenga público en general e ingresos que tienen al 16%. En este caso, se deberá de realizarse de forma expresa y por separado. Y es probable que se haya obtenido algunas facturas de gastos. En este caso, se deberá saber que hay una proporción de IVA a acreditar que se debe calcular cuando exista un ingreso mixto. Entonces, para calcular esta proporción, los contribuyentes solo podrán acreditar el IVA cuando proceda y en la proporción que represente el valor de dichas actividades facturadas por las que se haya efectuado el traslado expreso del valor total de las actividades del bimestre respectivo. En este caso, para sacar el IVA acreditable, se tendría que saber las ventas con CFDI entre las ventas con público en general más ventas con CFDI. Y la determinación del IVA acreditable será gastos con CFDI por el porcentaje de la fórmula anterior. En este caso tenemos ventas con facturas de 15,000 y con público en general son de 20,000. En este caso, la proporción es del 57% y la proporción del 43% porque es la división entre las ventas de factura, que son 15,000, entre el total de las ventas, que son la suma de venta pública en general y las ventas con factura nos da 35,000. Entonces, la proporción que nos da es del 43%. La diferencia es en la proporción del 57% y el IVA, el IVA con facturas sería por 2,400. En este caso, nuestros gastos con facturas son 25,000 pesos, su IVA que corresponde es de 4,000 y por lo tanto nuestro IVA acreditable son los 4,000 por la proporción del IVA acreditable que es 43. Su IVA acreditable según la proporción es de 1,714. Nuestro IVA causado, que son los 2,400, se le disminuye su IVA acreditable según la proporción, que son 1,714.29, y nos da un IVA a cargo de 685.71. Ahora bien, en el paquete económico en 2020 nos habla que ya no deberá existir un RIF, pero ese tema lo explicará mi compañera Fernanda. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. ¿Sí se escucha bien? Bueno, vamos a comenzar y si no, en la parte del chat, si no se escucha, me pueden decir. Para el paquete 22, para el paquete económico del año 2022, se presentó una iniciativa de régimen el 8 de septiembre. Esta iniciativa menciona sobre la creación de un nuevo régimen para derogar al RIF. El nombre que se le está asignando es el régimen de confianza
un régimen simplificado de confianza. La Cámara de Diputados tiene al 20 de octubre para realizar la iniciativa y ver por aprobación en la Cámara de Diputados. Hasta el 31 de octubre y conforme el proceso para la generación de leyes, el Senado tiene un lapso de aprobación. Si el Senado aprueba el 31 de octubre dentro del paquete económico para 2022 este apartado, bueno, el régimen simplificado de confianza estaría ingresando en su aplicación para el 1 de enero del 2022. Bueno, la propuesta y por la cual se estima se pueda generar el régimen régimen simplificado de confianza va por iniciativa en la Ley de Ingresos de la Federación por el año 2021 y 2022, generando sus proyecciones tanto relativas como comparativas. Se estima que para el RIF tenga un incremento del 8%, mientras que para el impuesto sobre el valor agregado un 24%. La propuesta del gobierno federal durante 2020 y durante 2021 se contemplaba que un ISR fuera pues de menor ingreso, pero seguro para la base de contribuyentes y así generar confianza de estos para tributar. Para 2022 se estima que no se tengan beneficios ni estímulos o exenciones para régimen simplificado de confianza y en general pueda ser aplicable para todos los regímenes actuales. Ok, actualmente el régimen, el esquema para personas físicas durante el año de 2021, durante la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, nos menciona sobre el régimen de actividad empresarial profesional es obligatorio, el régimen de incorporación fiscal es opcional y obviamente con todos los requisitos que ha mencionado Adri, quienes pueden tributar está en el régimen y quienes no. De ahí que se diga que sea opcional. Por la sección 3 tenemos a las plataformas tecnológicas siendo de carácter obligatorio. Veíamos en el curso de plataformas tecnológicas que puede haber un híbrido entre ellas y el régimen de incorporación fiscal siempre que no tuvieran la misma actividad. Es decir, que por régimen se dedicara, no sé, como una barbería y plataformas tecnológicas tuviera ingresos por un Uber, por entregas a domicilio. Entonces podría tener este híbrido. Mientras que para 2022, los regímenes aplicables para personas físicas sigue siendo obligatorio la actividad empresarial y servicios profesionales, régimen de incorporación fiscal tiene el régimen de plataformas tecnológicas no sufre cambios, sigue siendo obligatorio y se incorporaría el régimen simplificado de confianza, que igual que el RIF ahorita pasaría a ser opcional y no directamente obligatorio. Ahora, durante las diferencias contra el régimen de incorporación fiscal y el régimen simplificado de confianza, abreviado será RECICO, se tiende como iniciativa a derogar el artículo 11, 111, 112 y 113 de la ley del ISR, que es donde nos menciona en su sección tercera. El fundamento del régimen de incorporación fiscal se tiende por adicionar del artículo 113A en adelante, que justamente incluirá todos estos apartados y las reglas de carácter general que nos podrán aplicar para este régimen. Ahora, su principal fundamento del régimen de incorporación fiscal se enfocaba a la formalidad de todos los contribuyentes, invitando a estos mediante el estímulo de el pago diferido en 10 años del impuesto a que pudieran aplicar al régimen. Mientras que para el régimen simplificado de confianza, su particularidad es aumentar la base tributaria por parte del gobierno y pues adherirán a alrededor de 10 millones de contribuyentes, independientemente de que estos estén en la informalidad o tengan, como veíamos, una limitante para ingresar al régimen de incorporación fiscal, a la parte de contar con un título profesional.
Bueno, para las limitantes del régimen, el régimen simplificado de confianza, este régimen no será aplicable para socios de accionistas, de igual manera que para REF, mientras que sean integrantes de personas morales. Quienes sean residentes en el extranjero y tengan una de establecimientos permanentes en el país, y quienes tengan ingresos sujetos a REFIPRA, y quienes reciban ingresos por honorarios por actividades empresariales de los asimilados a salarios, entre otros. Esto veíamos justo porque el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales no, la escala va de un régimen de incorporación fiscal generando, ya sea por los ingresos percibidos, aumentar actividades empresariales, pero nunca hacia abajo. Entonces, el régimen simplificado de confianza también aplicaría en esta mecánica. La propuesta que se tiene para las tasas aplicables en comparativa al régimen de incorporación fiscal, que va del 100% al 0% durante 10 años, aquí vamos a ir con base a los ingresos con una limitante de 3.500.000. Entonces, los ingresos que se perciban desde 25,000 pesos, la tasa aplicable será del 1%. Los ingresos percibidos por 50,000 del 1.10, así hasta llegar a los 3.500.000 con una tasa aplicable máxima del 2.5%. Bueno, ¿cómo se determinará las aplicables a estos ingresos? Nos dirá el régimen simplificado de confianza, al igual que la mecánica que es para personas físicas con actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal, nos iremos directamente sobre lo realmente cobrado y no sobre lo que se factura. Otra de las ventajas y de las estrategias fiscales que contempla el régimen simplificado de confianza es la depreciación acelerada de inversiones, que platicábamos en el curso de deducción de inversiones. Para el aspecto fiscal será una deducción. Y bueno, esto será que se pueda aplicar la deducción en un solo ejercicio. Anteriormente, para actividad empresarial y servicios profesionales, la deducción de inversiones es conforme a las tasas máximas opcionales a aplicar dentro de la ley. Cuando se generó la iniciativa en el mes de mayo, se mencionó que no se iba a necesitar para estas personas necesitarán un contador o un asesor fiscal. En esta parte se generó por el comentario de tener un robot o un algoritmo que determina los montos. Así como cuando ingresamos en una página de internet y posterior a eso vemos publicidad respecto a lo que habíamos buscado anteriormente, el SAT trata de copiar este mecanismo. Durante el robot, el algoritmo que se determine será con base a los FDIs, entendiendo que todos los FDIs que tú generes serían cobrados. De ahí que va mucho la discusión en que no todo, hay un periodo y hay una parte que se llama cuentas por cobrar, ya sea crédito, contado, dentro del mes, dentro del ejercicio. Entonces, muy difícilmente se tendría que, la plataforma cuenta con los mecanismos para que un robot pueda determinar los impuestos. Se tiene en pleno y aún no está al 100% definido cuál es el mecanismo que va a utilizar este algoritmo, pero de ahí el comentario que muchas tenían la idea de que ya no se iba a necesitar un contador. Y bueno, también este régimen, esta iniciativa, está teniendo dificultad en cuanto a que el artículo 6 del Código Fiscal nos menciona que la determinación de impuestos es, el pago de impuestos es mediante la autodeterminación del contribuyente. Aún se tiene por definir cuáles van a ser las reglas de carácter general para optar por el régimen simplificado de confianza. Mediante que el RIF eran hasta 2 millones para percibir ingresos, para régimen de incorporación fiscal se tiene un máximo de 3.500.000. Ahora, dentro de las preguntas frecuentes o que se han mantenido, ha sido cuáles van a ser el ejercicio por el cual se va a tener la comparativa para yo definir si voy a poder seguir siendo de RIF, seguir pasando a reciclo, o cuáles van a poder definir si soy sueldos y salarios, que yo me quiera incorporar a un régimen. Las reglas de carácter general nos menciona que
ingresos percibidos durante el ejercicio 2019 serán la limitante para determinar si, bueno, podemos seguir tributando en el reciclo. Los contribuyentes que inscribieron durante el ejercicio 2019, 2020 y 2021, pues tendrían que mantener todavía, si todavía en este año se inscriben en el REP, van a seguir manteniendo su periodo de 10 años. Una vez terminado este periodo, no nos podemos incorporar al reciclo, tendremos que pasar a un régimen de actividad empresarial o servicios profesionales, dependiendo obviamente de la actividad. También tenemos el de plataformas tecnológicas. Entonces, también algo que comentábamos es que plataformas tecnológicas más el régimen de incorporación fiscal sí es compatible mediante que para régimen de simplificado de confianza más el régimen de plataformas tecnológicas no es aplicable, justo porque cada uno maneja una tasa, justo porque se puede tener entendido que por cada régimen tengamos un mayor monto de ingresos. Voy a proyectar un ejercicio respecto a la comparativa de las tasas aplicables para este régimen. ¿Me pueden confirmar si se ve bien? Okay. En el primer caso, enfoquémonos. La mecánica que platicábamos hace un momento sobre la base gravable y que esta va a ser los ingresos percibidos menos las deducciones. Bueno, vamos a tener la determinación del ISR. Estoy poniendo un ejemplo sobre los montos máximos que nos está permitiendo el régimen simplificado de confianza hasta 3.500.000. Para el régimen de actividad empresarial, la mecánica es la disminución de las deducciones estrictamente indispensables y que cumplan con los requisitos fiscales. Entonces, la base gravable para el impuesto tendríamos en la fila 9 por cada mes y nuestro ISR determinable por cada mes sería en la fila 10. Ahora nosotros vamos a dividir lo que será el ISR realmente determinable entre la base del impuesto sobre el mes. Tenemos una tasa efectiva del 5.4 llegando a 3.10. Lo que menciona el régimen simplificado de confianza es tener una base de una tasa aplicable de hasta 3.500.000 de 2.5. Ahí, bueno, hay una diferencia de más del 25% en cuanto a la tasa efectiva realmente pagada. Pero tenemos un porcentaje de deducciones que para que esta tasa pueda llegar hasta un 30%, tendremos que tener un porcentaje de deducciones distintamente variables y obviamente el margen de utilidad no en todos los meses es igual. Podemos entender que desde enero tenemos un margen de utilidad del 17.43 llegando a diciembre sobre un 8.4. No porque se pague sobre un 8, no porque se tenga un margen de utilidad del 8.4, el pago de impuestos es menor. Recordemos que van acumulables los pagos provisionales. Ahora bien, para que nosotros podamos tener esta parte, tendremos que tener un porcentaje de deducciones que van desde un 82% hasta un 91.3%. Aquí destacando que muchas veces hay contribuyentes que su margen de utilidad es más alto que el margen de porcentaje de deducciones. Ahora, para el régimen simplificado de confianza, estaríamos teniendo que tenemos los mismos ingresos durante enero a diciembre, desde 25,000 pesos, que nos mencionan los límites para el régimen simplificado de confianza, hasta un monto de 3.500.000. Algo que hay que destacar también del régimen simplificado de confianza es que no está contemplando la aplicación de deducciones. Es decir, que la tasa del ISR aplicable será directamente sobre los ingresos y estos ingresos se consideran la base del impuesto. Entonces, bueno, tenemos un pago de 250 hasta 87.500. Con nuestro análisis que hemos revisado de percibir ingresos desde 25,000 pesos hasta 3.500.000, podríamos tener que no hay una diferencia y que podríamos seguir tributando en el régimen de actividad empresarial, lo cual no se vería un beneficio o no se vería tampoco una afectación para el régimen de actividad empresarial, puesto que, bueno, ellos ya no pueden tributar en el régimen de confianza.
Pero ¿qué pasa cuando les comentaba que no tenemos la misma percepción, el mismo gasto efectuado ni las mismas deducciones? Yo creo que es la finalidad financiera de un negocio, de una persona física por realizar su actividad, no es generar deducciones. Se tiene como estímulo aplicar las deducciones para disminuir la base gravable, más sin embargo, el artículo 9 de la ley del ISR nos menciona que se va a aplicar sobre los ingresos. Entonces, bueno, aumentando los márgenes de utilidad en este ejercicio de enero a diciembre de 25,000 hasta los 3,500,000, tenemos que las tasas efectivas no cambian respecto a la actividad empresarial. Pero les comentaba, aquí tenemos un porcentaje de deducciones menor que en el primer ejercicio. Entonces, para nuestro análisis, durante los primeros 10 meses nos va a convenir pagar sobre el régimen simplificado de confianza y se va a tener un ahorro de hasta 146,000 pesos. Es importante que podamos definir la proyección de nuestros ingresos en caso de que existan contribuyentes que aún no están dados de alta en actividad empresarial. Obviamente, como les comentaba, hasta el 30 de octubre tiene la Cámara del Senado para definir si se queda en iniciativa de ley, si hay un periodo de gracia para que puedan cambiar el régimen de incorporación fiscal o si definitivamente se deroga la propuesta. Aunque bueno, los comentarios, los diferentes opiniones fiscales definen que, bueno, el régimen de simplificado de confianza sí va a llegar para derogar el régimen de incorporación fiscal. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Vamos a proceder a pasar lista a los colaboradores de GEIA. Regálenme 5 minutos y durante ese transcurso, si gustan dejar sus preguntas y respuestas en el chat para ser atendidas, en caso de que no termine de contestarlas, los estaría enviando por correo electrónico en el correo que fueron registrados mediante la sesión de Zoom. Agradecemos mucho su atención, espero que haya sido de su interés el curso.